bienvenidos. Bueno, para mí es un honor dar la bienvenida a los nuevos ingresantes, ¿sí? En esta nueva etapa de su vida. Y bueno, quería empezar esta presentación con una cita muy bonita que dice así: si hemos elegido una posición en la vida en la que ante todo podemos ayudar a la humanidad, ninguna carga podrá aplastarnos, porque los sacrificios serán en beneficio de todos. No experimentaremos una felicidad egoísta, limitada y estrecha, sino que nuestra felicidad pertenecerá a millones de personas. Nuestros actos permanecerán sosegada y perpetuamente vivos, y sobre nuestras cenizas caerán las cálidas lágrimas de las personas nobles, ¿no? Del texto Reflexiones de un joven para la elección de profesión, de Carlos Marx. Compañeros, en estos últimos años hemos visto que las autoridades y el Estado han puesto muchísimas trabas al pueblo en general, a los jóvenes y a los postulantes para el ingreso a la universidad. Cerca de 23.000 en esta ocasión, ¿no? Para alrededor de 2.500 vacantes, ¿no? Entonces, ustedes que han superado esas trabas deben ser conscientes de que miles y miles de jóvenes no pueden acceder a una educación universitaria pública de calidad, ¿no? Entonces, cuando entendemos eso, cuando entendemos que en nuestra sociedad la universidad pública viene en un proceso de elitización, tenemos la responsabilidad nosotros como sanmarquinos, como futuros profesionales de humanidades, ¿no? También luchar y representar a los miles de estudiantes y jóvenes que no han tenido la posibilidad de ingresar a San Marcos por diversos motivos, como lo es el alto costo del examen de admisión o las reducidas vacantes y otros motivos que pueden también perjudicar en su formación académica. Cuando entendemos esto, el estudiante sanmarquino es consciente que tiene que cumplir un rol social, un rol de estar junto al pueblo, ¿no? Estar junto a las grandes mayorías, ¿no? A los desposeídos, velar por sus intereses y no perder el tiempo en actividades que no benefician a nuestro desenvolvimiento académico, ¿no? Como vemos que está sucediendo en San Marcos, que impera, ¿no? Por ejemplo, el beber en exceso, en fumar y en hacer cosas que perjudican a la formación de todos los estudiantes. Dicho esto, quiero dar el pase al representante del Centro de Estudiantes de Lingüística, Joaquín Bullón, para que dé algunas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes, compañeros. Como ya mencionó el compañero, yo soy Joaquín Bullón, actual secretario de Asuntos Académicos del Centro de Estudiantes de Lingüística. Lo soy desde marzo del año pasado y ya estoy cerca de mi retiro. Soy de la base 2018, así que también estoy yo cerca de mi retiro. Pero he tenido el honor de poder ostentar un cargo gremial. No es el primer cargo que he tenido, es en realidad el cuarto. Así que si algo puedo decirles quizás es que sé cómo deben sentirse en este momento. Los compañeros han sido muy enfáticos en cuáles son las características de la situación actual, de cuáles son las personas en las que consideramos culpables directos de los problemas de los que nos aquejan. Pero cuando uno está ingresando, cuando uno está en su posición, lo más probable es que no tenga mucha idea de por dónde va, que es un centro de estudiantes, que es un centro federado, con cuál es la diferencia entre gremio y gobierno, ese tipo de cosas.
Así que si bien mi compañero ese compañero Abraham va a centrarse más en la situación universitaria contemporánea, yo quisiera iniciar explicándoles un poco cómo hemos llegado aquí. La tradición universitaria de Sudamérica es combativa, es de luchar por sus derechos, de luchar por sus necesidades. Y esto viene de un evento que tradicionalmente reconocemos los que participamos en los gremios, nos referimos como la Reforma de Córdoba. Esta reforma o levantamiento es un hito de cómo hemos conseguido muchos de los derechos que ahora tenemos. Un muy breve resumen de lo que pasó es que en protesta de las actitudes de sus autoridades, de su rectorado, en la Universidad de Córdoba en Argentina en 1918, los estudiantes tomaron la universidad desde marzo hasta octubre. Sí, compañeros, desde marzo hasta octubre. 7 meses de protesta continuada, de muestra de fuerza para proteger sus derechos. Fue tal la muestra que consiguieron muchas de las cuestiones, muchos de los derechos que ahora consideramos indispensables para los estudios públicos aquí en Sudamérica, como son la cátedra libre, la libertad de cátedra, la cátedra paralela, ¿no? Entre otros muchos derechos como puede ser el propio cogobierno. Para lo que, siendo bastante sencillo, un gremio, la definición más general, más quizás jurídica de lo que es un gremio, es una reunión de pares. Es una reunión de personas con las mismas necesidades, los mismos objetivos, los mismos intereses, que se organizan libremente, como es su derecho, como es su derecho, ¿no?, natural, y como es el derecho que el propio artículo 2 de nuestra Constitución defiende. Son libres de asociarse para defender sus intereses. Y en nuestro caso se guían por sus propios estatutos, sus propias normativas, y son autónomos. Así que los centros de estudiantes son los gremios más pequeños que pueden encontrar, porque son la reunión de unos pares, que son los estudiantes de una sola carrera, que se reúnen para defender sus propios intereses, sus propias características propias, sus problemas con sus mallas, sus problemas con sus docentes. Estos gremios decidieron reunirse como una estructura federada, que llamamos centros federados. Hay un centro federado que es letras, hay usualmente uno por facultad, que es quien representa el grueso de los estudiantes de esa facultad. Ve los problemas estructurales, de mantenimiento, los problemas ya quizás más políticos por la correlación de política que tienen los propios docentes también, porque son personas, son entes con sus propias creencias y sus propios intereses. Y entre todos nos agrupamos en la Federación Universitaria de San Marcos. A nivel todos los universitarios, esa es la que probablemente han visto más en la prensa, en las exitosas protestas, como puede ser la toma de 2019, en contra de la modificación estructural de la Avenida Venezuela. Ahí es claro que los gremios tienen una estructura bastante sindical, a falta de un mejor término, ¿no? Son agrupaciones de los estudiantes libremente hechas y que no tienen cabida las cuestiones de las autoridades, no tienen por qué meterse, no tienen por qué tratar de regularnos, porque es una asociación libre. Pero en la reforma de Córdoba también se consiguió lo que llamamos el cogobierno. Si bien tiene raíces un poco históricas en las universidades europeas de la Edad Media, el cogobierno fundamentalmente es un porcentaje de los puestos de un órgano de dirección, un tercio, como suele ser usual, donde los estudiantes tienen voz y voto. Si hay, como mencionó, autoridades y docentes en un órgano, un tercio de ellos deben ser estudiantes para que sus posiciones se defiendan. Y hay una inherente diferencia entre eso. Los gremios son más libres de sentar unas posiciones. El cogobierno tiene una posición de autoridad, tiene una posición de más supervisión y responsabilidades más directas, ¿no? Pero en sí, esto es algo que van a aprender a lo largo. En 2018, el año de mi ingreso, los estudios generales se hacían lejos de la facultad. Ustedes lo van a hacer aquí. Así que todo mi primer año lo pasé lejos de la facultad. Lo pasé 6 meses en ingeniería industrial, 6 meses en economía. Y recién en 2019 pude encontrar realmente mi propio gremio, el gremio de lingüística. Ahí uno participando es donde realmente conoce la situación. Lamentablemente existe una mala visión de lo que son los gremios, existe esta percepción de que
¿no? Tienen ideas radicales, de que abiertamente se los terruquean en algunos casos. Y es innegable de que las raíces de gran parte del movimiento tienen raíces históricas de izquierda, tienen creencias que se han obtenido por medidas radicales. Pero de ahí acusarlos a todos de algo así es realmente una práctica ridícula. San Marcos, alguna vez un docente me dijo, es el Perú en pequeño. Aquí va a encontrar gente de todo tipo, de todos los orígenes, de todas las creencias y de todas las, ¿no?, diversos lugares, de todos los diversos orígenes. Y cada uno puede tener sus propias creencias, puede tener sus propias visiones. Algunos habrá radicales de un lado o de otro, eso es importante aclararlo. Siempre hay extremos y siempre hay medios. Pero los gremios se agrupan a todos. Y si creen que su gremio tiene que ir en una dirección, ustedes mismos son los responsables de empujarlos en esa dirección, de participar en sus asambleas, de elegir y ser elegido representante con el acuerdo de sus pares, y de llevar a cabo, incluso sin algún cargo, por medio de las comisiones o de las agrupaciones estudiantiles o privadas, los objetivos que ustedes consideren dignos de cumplirse, solucionar las carencias que ustedes consideren dignas de luchar por ellas. Y realmente no hay mucho más consejo que se le pueda dar. Ustedes tienen que conocerle a los gremios, a cómo es la situación de cada uno de ellos por sí mismos. Es claro decir que la situación no es la ideal. El gremio, después de esa exitosa toma de 2019, en la que se protestó en contra de reformas viales y ceder el terreno de la facultad, gravemente afectando la vida y situación de los estudiantes, la situación ha ido un poco en declive, pero mi compañero va a ser un poco más específico en las características de ese. Es claro decir de que estamos pasando por un cambio de la situación gremial, un cambio de cómo se están llevando los gremios, y depende de nosotros también asegurar de que este cambio vaya siempre en bien de los estudiantes, en pro de lo que nosotros necesitemos, de lo que nosotros consideremos adecuado para guiar a nuestros pares. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Abraham Yáñez, del secretario de organización del Centro de Estudiantes de Filosofía. Bien, probando, ya está. Perfecto. Entonces, después de lo que comentó Joaquín del Centro de Ciencias de Lingüística, me toca ahora exponer la sección universitaria, porque esta ponencia como tal trata sobre situación universitaria. ¿Qué está sucediendo en San Marcos? ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros adentrarnos en el mundo, en la esfera de San Marcos? Lo que tenemos que tener en cuenta son dos cosas que van, aunque no nos guste personalmente, a algunos evidentemente, tenemos que ver dos cosas. Primero, la cuestión académica y la cuestión política. La cuestión académica, específicamente en letras, es básicamente una y está ligada con la política, ¿no? Se sabe desde los filósofos griegos, desde la antigua Grecia, que evidentemente todo lo académico tiene que ver con lo político, ¿no? En este caso, pues primero toca relatar qué es lo que está sucediendo actualmente y pues para estar enterados más que todo de lo que está sucediendo a nivel de San Marcos con los estudiantes y los docentes, ¿no? Bien, empezamos con algo que nos salta a la vista, ¿no? Y es básicamente la situación de la representación de los estudiantes en San Marcos. ¿Cuál es la situación de los representantes de estudiantes de San Marcos? La paralización de la Federación Universitaria de San Marcos. Se ha visto por ahí, ¿no? Y creo que ya lo habrán visto, que hay una página de Facebook llamada La Palabra de Yedid Ramón Rufner, ¿no? Que es básicamente con el loguito de la federación, ¿no? Y también está, en todo caso, pues a la orden del día, pues la independencia de la Federación Universitaria de San Marcos como tal, ¿no? Sin embargo, estos problemas, en todo caso políticos, que vienen por tomas también, tiene un origen común, ¿no? Todos estos problemas tenemos que saber que se originan a partir de, pues, evidentemente de años atrás, como señaló mi estimado Joaquín, incluso desde la reforma de Córdoba podemos señalar los antecedentes de las problemáticas que tenemos actualmente. Reforma de Córdoba que, por cierto, gracias a la organización estudiantil y la organización de los docentes,
se dividió la San Marcos y por eso se creó la Universidad Cayetano Heredia, por cierto, que antes era parte de San Marcos, o justamente es necesario estudiar ese periodo de la reforma de Córdoba, ¿no? Entonces, ¿en qué estábamos? En que hay que identificar cuál es el origen del problema como tal de la actualidad en letras y como estudiante de San Marcos. ¿Cuál ha sido la noticia que más ha repercutido a nivel nacional e internacional de San Marcos? La toma de la universidad, específicamente de la Puerta 3, ¿no? Recordarán que vinieron delegaciones de provincia a la universidad, alojadas al igual que la UNI, ¿no?, en San Marcos, ¿no? Bien, esto nos toca especialmente, porque desde ese momento ha venido una serie de acciones y reacciones por parte del estudiantado, las autoridades y el gobierno, en esa triada. En este caso, vamos a relatar principalmente lo que sucedió en la toma de la Universidad de San Marcos. ¿Qué había ocurrido? Primero hay que explicar la cuestión nacional. ¿Qué había ocurrido? Recordemos, ¿no?, el golpe de Castillo. Luego el golpe de Castillo que sucedió, pues que se lo vacó como tal. Y pues bueno, hubieron movilizaciones como tal, pues planteando adelanto de elecciones, cierre del Congreso, algunos por Asamblea Constituyente y otros también por restitución, una minoría por restitución del Castillo, ¿no? Se crearon pues toda una serie de manifestaciones a nivel nacional, ¿no? Pero eran ya protestas intensificadas, porque ya desde la época de Castillo habían protestas como tal, Chalhuahuacho, Junín, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Por reformas económicas, por nueva constitución, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Castillo antes de cometer como tal el golpe de Estado? Lo que hace como tal es decir que sí, va a ser asamblea constituyente, ¿no? Va a cambiar la constitución, va a crear un congreso constituyente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que le niegan ese derecho por parte del Congreso. Él vuelve a hacerlo de forma oportunista porque ya podía hacerlo desde su primera gestión del primer gabinete y no lo hizo. Pero ahora, para volver a ganarse al pueblo, hace estas propuestas al Congreso. El Congreso vuelve a negar y ahí es donde él cierra el Congreso para poder ganarse de nuevo ese favor, esa aprobación del pueblo. ¿Qué ocurre? Se lo vaca como tal, se pone Dina Boluarte en el poder, empiezan a haber en todo caso las protestas por adelanto de elecciones y el pueblo se pone en contra justamente de que Pedro Castillo sea vacado por oposición a la llamada ultraderecha, ¿no? Es decir, mantenemos a Castillo porque por lo menos no es derecha, ¿no? Entonces, hubieron toda una serie de manifestaciones con adelanto de elecciones. ¿Con qué? Con el pedido de renuncia de Dina Boluarte y con cierre del Congreso, ¿no? En ese sentido, es ahí donde entra San Marcos, de forma histórica, y entra la UNI, ¿no? ¿Qué pasa con la UNI? Bueno, alojan a ciertas delegaciones de provincia, a otras no, por cierto, y pues evidentemente sale aparentemente victoriosa la UNI. Entonces San Marcos, ¿qué hizo la rectora? Solidarizarse en todo caso con las luchas a nivel nacional, comprender que la academia tiene una relación importante con la cuestión nacional y a través de ella solamente podemos obtener conocimiento. Todo lo contrario, ¿no? En este caso la rectora lo que hizo fue pues hacer caso ciego a los llamados de la Federación Universitaria de San Marcos, que le solicitaban aperturar la universidad de forma pacífica para poder albergar a estas delegaciones. ¿Y por qué la necesidad de albergar a estas delegaciones en la universidad? Porque a cada lugar que iban ellos se los sacaba, se les retiraba de forma totalmente abrupta y violenta. Entonces, la universidad que tiene, la universidad tiene independencia, tiene autonomía, y eso está respaldado por la ley. Una de las normas de la Universidad de San Marcos que está en el estatuto es su autonomía. Ni la policía ni nadie tiene por qué entrar a la universidad si no eres estudiante, docente o en todo caso visitante. Punto. Esa es la autonomía universitaria. Pero vamos a ver más adelante que se violó esa autonomía y se generaron escenarios vergonzosos. Bien, seguimos entonces con el relato, ¿no? ¿Qué ocurre? San Marcos, de una noche a la mañana, sale que los estudiantes, previo diálogo con las autoridades que se negaron, toman la puerta 3, en todo caso con una consigna: asamblea constituyente con participación popular, ¿no? Esa consigna fue sintetizada en federación por mayoría, ¿no?
En todo caso, se toma la puerta 3, solo la puerta 3, y se hace en todo caso que las delegaciones de provincia entren como tal a las instalaciones de la Universidad San Marcos. En todo caso, entran las delegaciones de provincia a la Universidad de San Marcos, los estudiantes y los gremios, sobre todo el Centro de Estudiantes de Filosofía, el Centro de Estudiantes de Derecho y Ciencia Política, el Centro de Estudiantes de Antropología, el Centro de Estudiantes, en todo caso, de la mayoría de carreras, incluso ingenierías como tal. Recordemos a la FIE, Ingeniería Eléctrica y Electrónica, también estuvo apoyando como gremios, ¿bien? Estos gremios estaban apoyando a sostener esta medida, ¿no? Porque como tal fue iniciativa de la Asamblea General de Estudiantes y como tal ellos debían sostenerla. Las delegaciones vinieron acá a la Universidad San Marcos, pero no se iban en todo caso a hacer pues todas sus manifestaciones aquí. Ellos nos dijeron, bueno, nosotros nos quedamos justamente para alojamiento para ir al centro de Lima. ¿Por qué? Porque en su noción tenían ya sintetizado y acordado que tenían que hacer pues una toma de Lima como tal, ¿no? Y tenían que rodear el Congreso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el papel que cumplió San Marcos en este momento? Cumplió el rol de agitador político, sumarse a las luchas del pueblo peruano. Cumplieron también con hacer calar en todo caso pues sus consignas y también cumplieron con desarrollar la organización. Lo que se llamó en el movimiento estudiantil como una caja de resonancia. La San Marcos es en este caso una caja de resonancia de la lucha del pueblo peruano. ¿Se cumplió? Se cumplió esa función. Sin embargo, como tal, se nos comunica en la toma que, bueno, por cierto, vinieron personas de la UPC, de la Universidad de Lima, de la Católica, que está acá nomás. Entonces, vinieron estas personas también a apoyar de otras universidades, a nivel de donaciones, a nivel en todo caso de ayuda propia. Y pues bueno, se generó un ambiente de solidaridad nacional en toda la Universidad de San Marcos. Es ahí donde entra la Facultad de Letras, ¿no? Acá nuestro decano Espino, les presento, el decano es el decano Gonzalo Espino Relucé. El señor Gonzalo Espino, en una de sus boletines de letras que tienen ustedes, está ahí uno de los artículos del decano Espino. Él es experto en indigenismo. ¿Qué ocurre? Que las delegaciones de provincia entran a San Marcos. Él, como tal, como especialista en indigenismo, ¿qué creen que hizo? Él firmó para que sean retirados los delegaciones de provincia de aquí. Fueron retirados, justamente gracias a las firmas, como por ejemplo el decano Espino de Letras. En todo caso, lo que sucedió fue que la rectora llamó a una asamblea justamente para abordar este tema y se convino de que pues no deberían seguir la universidad como tal. Así que pues se conviene que se los retire como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que el rectorado comunica a los estudiantes que si no se retiran en un día, en el máximo plazo de un día, van a entrar como tal los policías, ¿no? Y bueno, va a haber un marasmo de problemas a nivel incluso de forma legal, ¿no? Es decir, ese comunicado fue en todo caso un comunicado informal, pero que sí se nos hizo llegar. Entonces, ¿qué hace la Federación Universitaria de San Marcos en ese momento? Dar en todo caso solución a esta problemática. Delegar a las delegaciones de provincia a otros lugares como tal. Luego, en todo caso, la Federación Universitaria de San Marcos intentó también unificar con las delegaciones de provincia, ¿no? Para poder quedarse incluso en la universidad, cosa que no se logró. Y los que se quedaron, en todo caso, vamos a relatar qué es lo que sucedió también. Y es que, bueno, como estamos en este contexto de amenaza latente del rectorado, lo que hacen los estudiantes es decir, bueno, tenemos que tomar acción, ¿no? Los estudiantes como tal decidimos, en todo caso, quedarnos por un lado, ¿vean? Y cuando nos quedamos es donde justamente pues se da la noticia de la intervención policial a la Universidad de San Marcos. Algunos compañeros ya se estaban quedando para poder en todo caso seguir y bregar por la lucha en la misma San Marcos, y otros en todo caso reponiendo a los compañeros para evitar su captura o por su posterior persecución, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que ocurre? Ocurre lo siguiente, que ya sea porque estaban coordinando para reponerlos o ya sea porque se estaban quedando, la policía ingresa a la Universidad de San Marcos y creo que ya todos están familiarizados con todo lo que sucedió y el escenario vergonzoso que hizo la policía, y no solo la policía, no vino la policía, vino la DIRCOTE. La DIRCOTE es la Dirección contra el Terrorismo. DIRCOTE tiene un expediente, un antecedente con la Facultad de Letras. Han incluso denunciado profesores de filosofía de pertenecer a organizaciones terroristas. Profesores que uno dice, bueno, son profesores los más pacíficos que existen. Por ejemplo, el profesor Humberto Quispe, que es un profesor, en todo caso, que todos sabemos, es un profesor que, bueno, no está en ninguna ideología marxista, entre comillas, pero hizo simplemente una conferencia de Marx. Y por hacer una conferencia sobre Marx y el marxismo del Perú, vino la DIRCOTE a decir, no, que usted está haciendo apología al terrorismo. Es decir, DIRCOTE, la Policía Nacional del Perú, no tienen en cuenta, no estudian como tal filosofía, o al menos la filosofía social, como se le llama, ¿no? Evidentemente todo quedó en nada, pero es una forma de amedrentamiento. ¿Y por qué menciono esto? Porque eso es lo que va a hacer la policía. ¿Qué va a hacer la policía en este momento? Entrar a la Universidad de San Marcos, y esto lo voy a relatar con lujo de detalle. Entrar a la Universidad de San Marcos y humillaron a las delegaciones de provincia poniéndolas en el suelo. Entre ellas había una terna. ¿Qué es una terna? Un policía encubierto dentro de las delegaciones de provincia, que está en la famosa foto que dice, cállate, te voy a devolver el celular, cállate, ¿no? Mirando al suelo y apuntando al suelo. Ya, esa persona era una terna, una policía encubierta en las delegaciones de provincia que se coló a las manifestaciones en San Marcos. Por eso, compañeros, hay que tener mucho cuidado con quienes están diciendo por ahí, no, que estos son terrucos, ten cuidado, no te metas en política, etc. Porque esos compañeros, en todo caso, tienden a ser ese tipo de personas. También, ¿qué es lo que ocurrió? Seguimos con el relato. Pues entra la policía y no es que solamente lleva y se captura las delegaciones de provincia, sino que intenta y persigue estudiantes. ¿De qué manera? Sistemáticamente va a la residencia universitaria, saca chicas, una chica de residencia universitaria que vive en San Marcos, evidentemente, salió desnuda, capturada justamente por la policía, diciéndole que se retire, ¿no? Quebraron chapas de puertas de la residencia universitaria de San Marcos, donde uno vive ahí. Incluso si uno estaba en desacuerdo ya con la toma de la universidad, hombre, uno vive ahí, no tiene por qué estar, en todo caso, tan al pendiente de si la DIRCOTE va a quebrar tu puerta uno de estos días, ¿no? Pero eso es lo que sucedió. A una chica la sacaron desnuda. A muchos compañeros les rompieron las puertas de residencia universitaria sin previo permiso, tratándolos como animales, diciendo ya, pasen por acá, ya, avancen, silencio, tratándolos como cuales animales. Es decir, infundieron terror. Es decir, quebraron todas las leyes posibles. ¿Por qué? Primero, porque no había un fiscal que, valga la redundancia, fiscalice esta operación. No había un fiscal a cargo que esté vigilando porque el operativo cumpla con todas las de la ley. Entonces, ¿qué hicieron algunos compañeros? Para no ser capturados, y estaban en la San Marcos, ya sea para recolocar a los delegaciones de provincia, o ya sea para, en todo caso, pues seguir con la toma, recurrieron a la residencia universitaria de San Marcos. Sus compañeros les invitaron a pasar, evidentemente para solidarizarse. Algunos incluso tuvimos que hacer una barricada en las puertas, pero igualmente no les importó, rompieron refrigerador, rompieron todo para poder ingresar a cada una de las habitaciones. Es ahí donde los llevan como tal a la DIRCOTE y otros a la DIRINCRI. Y DIRCOTE no hizo la operación, solo prestó sus instalaciones. ¿Por qué? ¿Porque no hay espacio en otras comisarías? No, para desmoralizar a los estudiantes y tildarlos de terroristas. Entonces, frente a eso, no solamente es eso, sino que algunos estudiantes seleccionados fueron llevados como tal para ser procesados por terrorismo, por apología al terrorismo. Y eso lo pueden ver también en las publicaciones de la Federación Universitaria de San Marcos. Y
esto en todo caso degeneró a tal punto que, pues, primero, no había fiscales, se cometieron excesos, y tercero, pues los representantes de los estudiantes también fueron capturados. Pero adivinen ya la cerecita sobre el pastel, ¿no? Que además de que ya fueron capturados y fiscales viendo con excesos, con amedrentamiento, con en todo caso desmoralización, la cereza del pastel es que los acusan a los estudiantes, y esto es el colmo de la ignorancia en derecho, los acusan a los estudiantes de usurpar la universidad. Es decir, los estudiantes usurpan una propiedad ajena. La usurpación agravada es, en todo caso, usurpar la propiedad privada. Primero, esto es una propiedad pública. Y segundo, somos estudiantes de San Marcos. Y a los estudiantes hasta ahora sigue abierto el proceso en la cuarta fiscalía del cuarto despacho. Sigue abierto el proceso por el cual los estudiantes han usurpado de forma agravada la Universidad de San Marcos. Evidentemente, eso bueno, sí procedió, pero en todo caso no va a tener cabida, porque una persona que pertenece a la universidad no puede usurpar su universidad, porque pertenece a ella. Entonces, también se cuestionó el daño a la propiedad pública. Ese fue el segundo, como el segundo juicio de Sócrates, ya igualito. Esa es la segunda denuncia. La segunda denuncia es por daño a la propiedad pública. Entonces, para eso han recurrido a ATV Noticias, América Televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, hasta ahora no prueban nada. Y sigue el proceso abierto. Quien les habla, como tal, sí fue intervenido. Yo fui intervenido como tal en la residencia universitaria de San Marcos. Y sí, en todo caso, hicieron excesos también en mí. Pero lo que sucede es lo siguiente, que ese tipo de cosas no solamente se quedaron en el aspecto nacional. Días después, de forma internacional, a la federación les llegan, bueno, medios de comunicación como TIWI, como CNN, a hablar del por qué pues fueron capturados de forma tan brutal y sin ninguna fiscalización legal. TIWI se hacía eco de esta noticia y todos saltaban escandalizados por lo que estaba sucediendo. Y ahora, uno se preguntará, ¿por qué se escandalizan tanto por algo como esto? Algunos se preguntarán eso y es válido. Y eso hay que, y acá viene un poco el tema filosófico del asunto. Y es que esto es algo que a los europeos por lo menos les sorprende demasiado, porque la última intervención brutal a una universidad fue ¿en dónde? En mayo del 68, en el Mayo francés, en la Universidad de la Sorbona, en París. En todo caso, en este Mayo francés, el pueblo evidentemente apoyó, en todo caso, una lucha de los estudiantes que de nuevo también habían tomado su universidad. Pero esta vez no solamente la universidad, sino se estaba extendiendo una huelga generalizada en Francia en el 68. ¿Pero qué hizo el gobierno? ¿Barrer con los universitarios? ¿Barrer con los huelguistas? Sí. Y mataron a estudiantes, sí. Pero eso hasta ahora en la historia queda como manchado por Francia. Y por eso Francia es el país de las huelgas, el país de la violencia, que bueno, a veces uno se sorprende de que tanta violencia es que se le permite a los ciudadanos de Francia, ¿no? Pero es que tienen manchado ese pundonor de que, vamos, la universidad fue intervenida por la policía, ¿no? Pero en este caso, pues, ¿qué sucedió? En este escenario de Francia específicamente, los intelectuales salieron a la luz. Paul Sartre. Paul Sartre estuvo de acuerdo con la toma de la Universidad de París. Es más, él dijo que la toma de la universidad y la extensión de esta toma a una huelga generalizada por iniciativa de los estudiantes era pues una forma de hacer ver que el pueblo como tal puede ser revolucionario todavía. Y decía que justamente la izquierda política estaba siendo pues cada vez más pues delegitimada por la izquierda social. Esa es la tesis de Sartre en El miedo a la revolución. El miedo a la revolución, o también lo pueden encontrar en francés como Les communistes ont peur de la revolution. En todo caso,
también no solamente Sartre, sino también Marcuse señalaba abiertamente en Alemania que esta toma de los estudiantes hace ver en todo caso que una iniciativa estudiantil puede unificar a obreros y estudiantes. Y Sartre dice lo siguiente, Sartre dice que los intentos del gobierno para deslegitimar la toma de la Universidad de París y posteriormente la huelga general es el intento de separar estudiantes y obreros, estudiantes y trabajadores, a intelectuales y obreros. Ese es el fin del gobierno. Por eso no quieren a estudiantes y obreros juntos, porque estarían uniendo la inteligencia y el trabajo en un solo campo, la universidad. Por tanto, según estas lecciones de la filosofía, de la intelectualidad, de, en todo caso, pues, el continuo avance del desarrollo social del Perú, comparándolo con el escenario francés, la toma de la Universidad de San Marcos no fue un absoluto fracaso. Pudo albergar en sus filas, entre sus instalaciones, a estudiantes y trabajadores, a, en todo caso, intelectuales y obreros. Evidentemente Sartre tenía una visión muy curiosa, y es que para él esto era la base para una posterior revolución. Recordemos que Sartre se declaraba abiertamente maoísta, ¿no? Marcuse, por el contrario, era partidario como tal de otro tipo de lucha. Sin embargo, todo lo que ha venido aconteciendo en esta toma, y por eso es que explicamos, y ese es el sentido de explicar la toma de la Universidad de San Marcos, desde allí las autoridades empezaron a querer entrometerse más en la federación. Vieron, hombre, aquí hay riqueza cultural, aquí hay riqueza combativa. Si nosotros tomamos la dirección de la federación, lo tenemos casi todo. Entonces, ¿qué hicieron? Postular con listas a la federación. Postular con listas a la federación, los llamados operadores políticos, que operan justamente para la rectora. Entonces, estos operadores políticos no fueron admitidos por la Federación Universitaria de San Marcos. Hay un debate de si esto fue correcto o no, pero lo real es que lo que hicieron estos operadores fue paralelizar la Federación Universitaria de San Marcos. Primero, ¿cómo lo hicieron? Hackearon las cuentas de la federación. Las hackearon en Twitter, en Facebook. Y luego, como tal, ¿qué hicieron? Luego, como tal, lo que hicieron fue lo siguiente: decir, bien, la Federación Universitaria de San Marcos no tiene legitimidad. Sí, han recorrido internacionalmente el mundo por la toma, se han unido al movimiento más grande que ha tenido el Perú en los últimos años, pero no son legítimos. ¿Por qué? Porque yo lo digo, pues. Entonces, ¿qué dice este sector de estudiantes? Porque es un sector, ¿no?, minoritario, que ha paralelizado a la federación. Bueno, dice que la rectora, que por cierto la rectora da la autorización para que ingrese la policía y le encuentre a la San Marcos, que la rectora que autorizó estas cosas sea la que garantice las elecciones libres e iguales de los estudiantes. ¿Eso qué significa? Que la universidad quiere entrometerse de nuevo en las elecciones de los estudiantes independientes y autónomos. Entonces han creado un comité electoral universitario, en el cual nada más ni nada menos la OMPE velará, o quiere velar, porque no lo vamos a permitir, quiere velar por las elecciones de los estudiantes que van a postular a los centros federados, a los centros de estudiantes, ¿no? Y en todo caso, pues ellos mismos van a ver qué criterios ponen para elegir como tal a estos representantes. Por ahí ya delineó algunas cosas Yerí. Dijo, bueno, primero que estén matriculados en en todos los semestres. No puedes, por cuestiones de trabajo ni nada por el estilo, reservar tu matrícula. Así que eso hay que olvidarnos. También que seas primeros puestos, porque si no eres primeros puestos, pues no puedes ser representante. ¿Por qué? Porque lo digo yo, dice Yerí, ¿no? Entonces, todos estos criterios son imposiciones que transgreden la ley incluso, porque uno no puede, en todo caso, meterse en un sindicato, uno no puede meterse en algo que es autónomo, como lo es justamente la organización independiente de los estudiantes. Eso lo contempla la ley. Ni una empresa puede meterse en un sindicato. Por tanto, una institución no puede meterse en todo caso, elecciones autónomas del movimiento estudiantil.
pero eso poco o nada le importa a las autoridades. Entonces, después de haber hecho este repaso, vamos a letras, para finalizar. Letras, como tal, no quiere, hasta ahora el decano, reconocer la legitimidad del Centro Federado de Letras y de los centros de estudiantes. Y por lo tanto, no quiere tampoco rechazar el comité electoral universitario. ¿Y eso por qué? Porque hemos dialogado con el mismo decano y nos ha dicho no. Es más, ni siquiera lo va a poner en tema de agenda, ¿no? ¿Por qué? Él no quiere. ¿Por qué? Porque él fue elegido no para representar en todo caso los intereses de la universidad en su conjunto, ¿no? Sino para que él, en todo caso, lucre con la educación y niegue el derecho a la democratización de la educación peruana, lección de Mariátegui que hasta ahora nosotros, en todo caso, propugnamos. Entonces, ¿cuál es el escenario actual? Que no se quiere reconocer la legitimidad de los gremios, que segundo, se está bregando por la paralelización de los gremios, es decir, la intromisión como tal de las autoridades y elementos ajenos al movimiento estudiantil al movimiento estudiantil. Y por último, la cerecita sobre el pastel, hay la iniciativa aprobada según el decano de un reglamento de procesos disciplinarios. Si han visto los pronunciamientos del CFE del anterior, creo que ya sabrán de esto. Pero se quiere implantar un nuevo reglamento de procesos disciplinarios. ¿Esto de dónde viene? Esto viene del rector Cotillo. El rector Cotillo, para evitar justamente estas tomas, en todo caso por la defensa de la universidad de que iba a ser recortada, dijo, bueno, no queda de otra, hay que perseguir estudiantes, ¿no? Porque por medio del debate no lo vamos a hacer. Ellos mismos saben que la violencia es el camino. Así que lo que hicieron fue, dijeron, bueno, hay que hacer un RPD, un reglamento de procesos disciplinarios. En este reglamento, ¿qué habrá? Habrá justamente especificaciones que deben cumplir los alumnos en la universidad. No pueden hacer cuestiones políticas, no pueden hacer ningún modo de manifestación abierta, y tercero, pues deben dedicarse simplemente a estudiar, como si el estudio no tuviera que ver con aplicar los conocimientos en la política. Entonces, ¿esto a qué iba? A perseguir a los estudiantes. Si tú reclamabas por un sector docente que es mediocre y que no quiere que te enseñe, bueno, tú eres un político que está, bueno, en todo caso haciendo en la universidad, pues, subterfugios, ¿no? Malogrando la universidad. Entonces, te íbamos a investigar a través de este reglamento de procesos disciplinarios. Algunos incluso fueron tildados de ser Movadef, con ayuda de Perú 21, pero incluso salió su inocencia como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, que el decano ha aprobado en un consejo que no tenía quórum, es decir, que no tenía los integrantes suficientes, este reglamento de procesos disciplinarios. Entonces, como tal, lo que intenta hacer, incluso nos dijo, hay que tener representantes estudiantiles dentro de este RPD. Nosotros nos negamos y ahora el decano intenta por calar este RPD de la siguiente forma. No, el RPD, el reglamento de procesos disciplinarios, no es para disciplinar a los estudiantes a no estar en política, sino en evitar el acoso de los docentes a los alumnos. Uno dirá, bueno, un tema de género, que bueno, ¿no? Pero les preguntamos a los que formaban parte en ese momento del RPD, en la semana pasada, y nos dijeron, no, nosotros no estamos, y más le dijeron al decano en la misma reunión, nosotros no estamos capacitados para eso. Entonces, ¿cuál es en todo caso el sentido y el significado de un RPD ahora mismo? Perseguir estudiantes. En todo caso, esa es la situación universitaria, eso es lo que tienen que tener en cuenta, y ese es el breve resumen de todo lo que ha ocurrido hasta ahora de forma muy sintética. Más bien, invito a todos ustedes a participar activamente en la política estudiantil y a velar en todo caso por la excelencia académica, que la excelencia académica, recordemos, es un problema político como ya hemos visto. Muchas gracias y bienvenidos a la Universidad San Marcos. Entonces, gracias al libro, en todo caso, gratuito. Recordemos que está organizado por el Centro Federado de Letras y sus gremios. ¿Cuáles son sus gremios? El Centro de Estudiantes de Filosofía, el Centro de Estudiantes de Lingüística y demás, también el Centro de Estudiantes de Arte y demás gremios de la Facultad de Letras.
Así que compañeros, por favor, tendríamos que agradecer, y en el movimiento estudiantil tenemos una forma particular de saludar este tipo de iniciativas. Y dando piedras. No tirando piedras, pero sí lo que hacemos son unas llamadas arengas. Yo digo, viva el Centro Federado de Letras, y ustedes dicen, viva. Decimos, viva el Centro de Estudiantes de Filosofía, ustedes, viva. ¿Listo? Viva el movimiento estudiantil y viva la base 24. ¿Bien? Yo voy a decir esas cosas y ustedes van a replicar, viva, a una sola voz. ¿Bien? Para empezar, ¡viva el Centro Federado de Letras, compañeros! ¡Viva! ¡Viva el movimiento estudiantil! ¡Viva! ¡Viva la base 24 de letras! ¡Viva! Palmas combativas, compañeros. Gerardo. Y así finalizamos con el evento del día de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Les agradecemos su ingreso. Y el miércoles seguimos con las actividades, seguimos con el sorteo de libros, esta vez unos bocaditos mejor preparados. ¿Bien? Así que vamos y los esperamos el día miércoles. También van a haber más vales, así que espérense al día miércoles y más libros. Hasta luego, compañeros, ojalá lo hayan disfrutado. Cuídense mucho.